Mi padre no puede permitirse un abogado, así que estoy aquí para hablar por él. Un niño gitano de 10 años, con una camisa blanca que le quedaba grande y un maletín de cuero que casi arrastraba por el suelo. El juez Ignacio de la Maza, el hombre más poderoso de la comarca de San Telmo durante 22 años, se detuvo y se le quedó mirando. ¿Qué hace esta sucia rata gitana en mi sala? Que alguien llame a la perrera. Victoria Montenegro, la abogada de la parte demandante, se agachó. Tu papito no es nada, chico. Tú no eres nada. La nada se barre junto con la basura. La abogada sonrió con sorna. Sacada esta cosa de aquí, grababa en su teléfono. Este edificio es para gente civilizada, dijo apoyándose contra la pared, con los brazos cruzados. Ni un solo adulto dijo, basta, 10 años, solo, contra cada persona en ese edificio. Pero ninguno de ellos tenía idea. Porque antes de que terminara esa tarde, una sola pregunta de este niño gitano acabaría con la carrera del juez de la Maza. Un hombre adulto con toga de juez acababa de llamar rata a un niño de 10 años, y nadie se inmutó. Soy Hugo al descubierto. Desentierro las historias que la gente entierra a propósito. Esta fue enterrada bajo 22 años de silencio en unos juzgados de Andalucía. San Telmo, Andalucía, 9.000 habitantes. Una calle mayor, un bazar oriental, 2 parroquias, unos juzgados más antiguos que la mayoría de las personas que cruzaban sus puertas. Si condujeras por San Telmo un domingo por la tarde, podrías llamarlo encantador. Podrías notar los olivos y naranjos bordeando la carretera, las viejas fachadas de cal y ladrillo, los balcones con la bandera de España colgando. Lo que no notarías, a menos que miraras con cuidado, era la línea. No una línea dibujada en un mapa, una línea de la que nadie hablaba. La línea entre el lado del pueblo donde se arreglaban los baches y el lado donde no. El lado donde se construían nuevos chalets adosados y el lado donde se derribaban edificios. El lado que los inspectores de urbanismo nunca visitaban y el lado donde aparecían mes, sí, mes, no. San Telmo se estaba desarrollando. Esa era la palabra que usaban, desarrollo, progreso, revitalización. Lo que realmente significaba era esto. Uno por uno, los pequeños negocios de familias gitanas en el barrio sur estaban desapareciendo. Una barbería, una lavandería, una frutería que llevaba allí 40 años. Cada uno vendido, a veces de buena gana, a veces no, a una empresa llamada Grupo Inmobiliario Balbuena. Y cada vez que surgía una disputa, cada vez que una familia intentaba defenderse, el caso terminaba en la misma mesa. La mesa del juez Ignacio de la Maza. De la Maza llevaba 22 años en el banquillo, payo, 60 y 3 años, tercera generación en San Telmo. Su abuelo había sido juez, su padre había sido juez. En esta comarca, el apellido de la Maza no solo tenía peso, era la ley. Ningún abogado en San Telmo se atrevería a desafiarlo. Ningún fallo suyo había sido revocado jamás. Y si eras gitano y estabas en su sala, el veredicto estaba escrito antes de que abrieras la boca. Todos en San Telmo lo sabían. Nadie lo decía en voz alta, porque la última persona que lo hizo, un joven abogado gitano llamado Javier, que presentó una queja por sesgo judicial, se encontró con 3 inspecciones de Hacienda en un solo año. El alquiler de su despacho se duplicó, y su mejor cliente de repente desapareció. El mensaje era claro. En San Telmo, la justicia tenía apellidos, y eran de familias de toda la vida. Al otro lado de esa línea invisible, se encontraba un pequeño taller mecánico con un letrero descolorido que decía «Talleres Ortiz e Hijo». La pintura se estaba desconchando. El asfalto del aparcamiento tenía grietas que lo recorrían como venas, pero las herramientas en el interior estaban organizadas con precisión militar. Los suelos se barrían cada noche, y una foto enmarcada de una mujer con una sonrisa cálida colgaba en la pared cerca de la caja registradora. Esa mujer era la madre de Mateo. Hacía 5 años que se había ido. Carlos Ortiz, el padre de Mateo, era un hombre tranquilo que arreglaba motores de la misma forma en que un cirujano repara corazones, cuidadosamente, pacientemente, con manos que sabían exactamente lo que hacían. Había comprado este terreno con su mujer hacía 22 años, cuando eran jóvenes y estaban llenos de planes. El taller era todo lo que le quedaba de ella. Era la herencia de Mateo. Era el último pedazo de una vida que la enfermedad le había robado, pieza por pieza. Estaba atrasado en los impuestos.
no porque fuera descuidado, sino porque los gastos médicos en clínicas privadas para el tratamiento de su mujer se lo habían tragado todo. Cada cuenta de ahorros, cada fondo de emergencia, cada euro reservado para el futuro de Mateo. En la pared detrás de la caja registradora, junto a la foto, colgaba un documento enmarcado, una escritura de propiedad del registro. Carlos lo señalaba a veces y decía: «Este papel significa que no pueden quitarnos lo que es nuestro». Él creía eso. Tenía que hacerlo. Ahora, conozcan a Mateo. Su habitación no se parecía en nada a la de un niño de 10 años, sin pósteres, sin juguetes esparcidos por el suelo. En su lugar, una cama individual empujada contra la pared, un escritorio repleto de libros, derecho civil, ley de enjuiciamiento civil, disputas contractuales y notas adhesivas cubriendo la pared por encima, como el tablero de pruebas de un detective. Hilos conectaban una nota con otra, nombres, fechas, números de expedientes. Desde que su madre murió cuando él tenía 5 años, Mateo había dejado de ser un niño normal, no por elección, sino por gravedad, por el peso de lo que veía. Su padre trabajando jornadas de 16 horas, las facturas acumulándose, los avisos de embargo llegando por correo, lo arrastraron a un lugar al que la mayoría de los niños nunca van. Su abuela Carmen le había dado sus viejos apuntes de la Facultad de Derecho cuando tenía 7 años, pensando que hojearía las letras. En lugar de eso, los leyó de principio a fin. A los 8, aprendió por sí mismo terminología legal y citación de jurisprudencia. A los 9, leía el Código Civil por diversión. Su colegio decía que era superdotado pero extraño. Sus profesores decían que era muy callado. La verdad era más simple que eso. Mateo no era callado. Estaba escuchando y siempre escribiendo. Llevaba un cuaderno a todas partes, una libreta de espiral desgastada con tapas azules. Cada conversación que escuchaba en el taller, cada aviso que recibía su padre, cada nombre en cada documento que pasaba por allí, Mateo lo anotaba. Nombres, números, fechas, detalles que nadie le pidió que recordara. Ese cuaderno se convertiría en el arma más peligrosa de la comarca de San Telmo. Los papeles llegaron un martes. Mateo estaba sentado en un taburete detrás del mostrador del taller, haciendo los deberes de matemáticas, cuando la puerta se abrió y un hombre con traje gris entró. No necesitaba que le arreglaran el coche. Le entregó a Carlos un sobre grueso a través de un burofax y dijo: «Ha sido notificado», y salió sin decir una palabra más. Carlos abrió el sobre. Sus manos todavía estaban negras por la grasa del motor. Leyó la primera página, luego la segunda. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Luego sus manos empezaron a temblar. El grupo inmobiliario Balbuena demandaba reclamando la propiedad de los Ortiz. La demanda alegaba que la escritura de Carlos contenía un error en las lindes, que una franja de su terreno, incluyendo la pared oeste del mismísimo taller, en realidad pertenecía a una parcela que Balbuena había comprado recientemente a la familia Aguilar, los vecinos de al lado. La empresa exigía que Carlos desalojara en 60 días. Si se negaba, buscarían el desahucio forzoso. 60 días, 22 años en estas tierras, y le daban 60 días para desaparecer. Carlos miró fijamente los papeles durante mucho tiempo. Luego dijo, casi para sí mismo: «Noentiendo ni la mitad de esto». Mateo dejó sus deberes. Se bajó del taburete. Caminó hacia su padre y le quitó suavemente los papeles de las manos. Los leyó lentamente, cada palabra, cada cláusula, cada cita legal. Apretó la mandíbula. Sus ojos se movían más rápido. Cuando terminó, miró a su padre y dijo: «Yo sí». Esa noche, Mateo no durmió. Se sentó en el suelo de su habitación, con los papeles de la demanda extendidos frente a él. Leyó la denuncia 4 veces. Subrayó cada término legal que no entendía, y luego buscó cada uno en los libros de derecho de la abuela Carmen. Para la medianoche, entendía el caso mejor de lo que Carlos lo haría jamás, y lo que entendió le aterrorizó. Esto no era solo una demanda, era una máquina diseñada para aplastar a personas que no podían defenderse. Durante las siguientes 2 semanas, Carlos visitó a todos los abogados que pudo encontrar. El primero, un hombre con un despacho elegante y un trofeo de pádel en su escritorio, le dijo que era un caso perdido. «Te enfrentas a Balbuena en el juzgado de La Maza», dijo. «Eso no es un juicio, es una sentencia.
El segundo cobraba una provisión de fondos de 10.000 euros solo por revisar el expediente. Carlos no tenía 10.000 euros, apenas tenía 100. El tercero, el único abogado gitano en el pueblo de al lado, un hombre llamado Javier, que tenía ojos amables y un traje gastado, se inclinó hacia adelante y habló en voz baja. «Señor Ortiz, una vez acepté un caso contra Balbuena. De la Maza lo desestimó en 40 minutos. Después de eso, tuve 3 inspecciones de Hacienda en un año. Mi casero me subió el alquiler. Un cliente que había tenido durante 6 años de repente cambió de abogado. Hizo una pausa. Lo siento, quiero ayudar, pero ir contra de la Maza en esta comarca no es solo un caso, es una condena. Mateo estuvo en el asiento trasero del coche en cada visita. No dijo nada, pero su cuaderno estaba abierto en su regazo y su bolígrafo nunca dejó de moverse. Anotó cada nombre, cada excusa, cada razón que estos hombres adultos daban para mirar hacia otro lado. Estaba construyendo algo en ese cuaderno. No solo notas, sino un mapa de cómo funcionaba el poder en San Telmo, cómo el apellido de un hombre, de la Maza, podía hacer que 3 abogados le dieran la espalda a un padre que rogaba ayuda. El domingo siguiente, la familia se reunió en casa de la abuela Carmen para comer. La mesa estaba llena, potaje de garbanzos, pan de hogaza, tinto de verano y mosto en vasos de cristal, pero el ambiente era pesado. Todos habían oído hablar de la demanda, los vecinos susurraban. Algunos eran comprensivos. 2 de ellos, incluidos los Aguilar, ya habían vendido sus casas a Balbuena bajo presión. Una tercera familia estaba haciendo las maletas para irse. El patrón era obvio para todos. El coraje para nombrarlo en voz alta no lo era. Carmen Ortiz, de 72 años, profesora jubilada, la abuela de Mateo, se sentó a la cabecera de la mesa y escuchó a los adultos hablar sobre lo que no se podía hacer. Dejó que terminaran. Luego dijo: «Te sonríen mientras te roban. Así ha sido siempre. Diferentes apellidos, las mismas manos». La sala se quedó en silencio. Carmen había vivido cosas sobre las que la generación más joven solo leía. Cuando hablaba de injusticia, no era teoría, era memoria. Luego dijo algo más, algo en lo que no pensó 2 veces, algo que cambiaría todo. «Sabéis», dijo, sirviendo más potaje en el plato de Mateo, «cuando Balbuena compró la casa de los Aguilar, los mojones topográficos se movieron en la noche. Lo vi con mis propios ojos. Un día la marca estaba junto al poste de mi cerca. A la mañana siguiente estaba 1 metro al este. 1 metro, como por arte de magia, magia negra». El bolígrafo de Mateo se detuvo. Levantó la vista. «¿Qué quieres decir con que se movieron?» Carmen agitó la mano. «Quiero decir lo que quiero decir, hijo. Un día aquí, al día siguiente allí. Nadie le da explicaciones a las mujeres mayores». Mateo no dijo una palabra más durante el resto de la comida, pero bajo la mesa, en su cuaderno, rodeó una palabra 3 veces con un círculo. Movieron. Esa noche, en su habitación, la luz permaneció encendida pasada la medianoche, la 1, las 2. Los apuntes de derecho de Carmen estaban esparcidos por el suelo. Los papeles de la demanda estaban pinchados en la pared. La escritura enmarcada la había quitado de la pared del taller y la había traído a casa. Estaba apoyada contra la lámpara de su escritorio. Mateo copiaba números en papel milimetrado con lápices de colores, trazando líneas, comparando límites. Su dedo trazó 2 líneas diferentes, una de la escritura original, una de la demanda. No coincidían. Entrecerró los ojos. A las 2:15, Carlos llamó a la puerta. «Hijo, duerme, lo haré, papá». No lo hizo. Se quedó despierto hasta el amanecer, encorvado sobre el papel milimetrado, comprobando y volviendo a comprobar. Y alrededor de las 4 de la madrugada, en el silencio de una casa donde un buen hombre dormía, se preocupaba y rezaba. Un niño de 10 años encontró el hilo que desentrañaría todo. «Necesito detenerme aquí porque este es el momento que lo decide todo». Un niño de 10 años, sentado en el suelo de su habitación a las 4 de la madrugada. Su padre está a punto de perder lo único que le queda de la mujer que amaba. 3 abogados dijeron que no. El juez es corrupto. El sistema está amañado. Nadie va a venir a ayudar. Nadie. Así que te pregunto, antes de decirte lo que hizo Mateo a continuación, ¿qué harías tú? Si tuvieras 10 años, si todos los adultos a tu alrededor se hubieran rendido,
Si la única arma que tuvieras fuera un cuaderno y una pila de libros que nadie pensaba que podrías leer, ¿te quedarías quieto? ¿Te quedarías callado? ¿O cogerías ese bolígrafo y lucharías con lo único que tenías? A la mañana siguiente, Carlos estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando su café como si le debiera algo. Tampoco había dormido. Mateo entró llevando una carpeta, no su carpeta del colegio, una carpeta de cartón grueso llena de papeles. La puso sobre la mesa frente a su padre y la abrió. Dentro había un documento escrito a mano, letras de imprenta impecables, la cuidada caligrafía de un niño. El título en la parte superior decía: Petición extraordinaria para que Mateo Ortiz actúe como representante legal en nombre de Carlos Ortiz. Carlos se quedó mirándolo. ¿Qué es esto? Lo busqué, papá. En España, bajo ciertas excepciones en juicios verbales, si una persona no puede pagar representación y se le niega la justicia gratuita, el tribunal puede permitir que un familiar directo le asista para presentar su caso. Es inusual. Nadie lo ha hecho con alguien de mi edad. Pero la ley no dice explícitamente que no pueda. Carlos dejó su café. Hijo, tienes 10 años. Y ellos están equivocados, papá. Eso es todo lo que importa. Durante un largo rato, ninguno habló. El frigorífico zumbaba. Un pájaro cantaba fuera de la ventana. Carlos miró la petición que su hijo de 10 años había escrito a mano, con citas legales que no entendía, pero que estaban perfectamente formateadas, y sus ojos se llenaron de algo que no había sentido en semanas. Esperanza. No dijo que sí. Todavía no. En lugar de eso, llevó a Mateo a casa de Carmen. Supuso que su madre le haría entrar en razón al chico. Le diría que esto era una tontería, le diría que fuera un niño y dejara la lucha a los adultos, incluso si los adultos se habían rendido. Carmen escuchó. Se sentó en su porche en una mecedora, con las manos entrelazadas en el regazo, y escuchó cada palabra que dijo Mateo. Cuando terminó, no habló durante mucho tiempo. Luego se levantó, entró y regresó, llevando algo que Mateo nunca había visto antes: un maletín de cuero, viejo, agrietado en los bordes, pero sólido. Esto pertenecía a tu abuelo, dijo Carmen, tendiéndoselo con ambas manos. Paco Ortiz. Quería ser abogado más que nada en este mundo. Solicitó entrar en la Facultad de Derecho en 1961. Le enviaron una carta que decía: lamentamos informarle que su solicitud no cumple con nuestros criterios de admisión actuales. Esa fue la versión educada. La verdadera razón fue el origen de su familia. Abrió el maletín. En el interior, metida en el forro, había una nota escrita a mano en un papel amarillento. El derecho pertenece a quienes lo estudian. Él llevó este maletín todos los días de su vida, dijo Carmen. Al trabajo, a la parroquia, al mercado. Nunca llegó a usarlo como quería. Miró a Mateo. Sus ojos eran firmes y brillantes. Tú lo harás. Mateo sostuvo el maletín con ambas manos. Era pesado, no por lo que había dentro, sino por lo que representaba. Desde ese día, Mateo tenía una semana antes de la vista y aprovechó cada hora. En la biblioteca municipal de San Telmo, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo entre las estanterías, rodeado de libros sobre derecho de propiedad y disputas de tierras. La bibliotecaria, una mujer paya llamada señora Alonso, que nunca había preguntado por qué un niño de 10 años leía sentencias judiciales, le trajo impresiones de jurisprudencia. No preguntó para qué las necesitaba, simplemente le ayudó. Una vez, se inclinó y le susurró: si necesitas algo más, ven a buscarme. Mateo la miró y dijo: gracias, señora. Era la primera vez en 2 semanas que alguien ajeno a su familia se ofrecía a ayudar. Caminó por los límites de la propiedad de su padre con una cinta métrica y su cuaderno, marcando cada estaca topográfica que pudo encontrar en el suelo. Algunas llevaban allí décadas, oxidadas, inclinadas, medio enterradas. Otras parecían más nuevas, más limpias, más rectas. Anotó cada medida, cada posición, cada diferencia. Fue al registro de la propiedad de la comarca. Un niño de 10 años de pie, ante el mostrador pidiendo la escritura original y los registros catastrales, tanto de la propiedad de los Ortiz como de la familia Aguilar, la que Balbuena había comprado. La funcionaria detrás del mostrador, Laura Cortés, dudó. Era una mujer gitana de unos 30 años que llevaba 8 años trabajando en esa oficina. Sabía lo que contenían esos archivos. Sabía a quiénes involucraban. Miró al niño.
Miró el maletín en sus manos. Miró el formulario de solicitud que había rellenado en perfectas letras de imprenta, con todos los campos completos. Entonces, sacó silenciosamente el expediente. No dijo una palabra, pero la mirada que le dirigió a Mateo lo dijo todo. Por fin, alguien está mirando. En la mesa de la cocina de Carmen, las fichas estaban dispuestas como un tablero de ajedrez. Cada ficha escrita con cuidadosas letras de imprenta. Un hecho, una pregunta, una posible objeción, una respuesta. Mateo ensayaba preguntas de interrogatorio en voz alta, mientras Carmen interpretaba a la abogada contraria. Era implacable. No se contuvo, ni siquiera con su nieto de 10 años. Objeción, señoría. El representante de la defensa es un niño. La ley no tiene un requisito de edad para decir la verdad, señora. Carmen sonrió. De nuevo, más alto esta vez. Practicaron todas las noches durante 5 días seguidos. Carmen lanzó todas las objeciones que pudo imaginar. Le interrumpió. Habló por encima de él. Se burló de él. Lo quería preparado. No para un tribunal justo, sino para el tribunal de la masa. Y al final de la semana, Mateo podía recitar su argumento, responder al interrogatorio y presentar sus pruebas sin mirar ni una sola nota. La última noche, Carmen planchó la única camisa buena de Mateo. Mateo pulió él mismo los zapatos agrietados, con la lengua entre los dientes, concentrándose. Hizo la maleta de cuero. Era casi demasiado grande para que él la llevara. La llevó de todos modos, y dentro de ese maletín, entre las carpetas, las fichas y los precedentes impresos, Mateo había guardado algo que había encontrado en los registros de la comarca que lo cambiaba todo. Algo que nadie, ni Balbuena, ni Montenegro, y ciertamente ni el juez de la Maza, esperaba que nadie encontrara. Pero eso viene después. La mañana de la vista, niebla afuera. El letrero del taller era visible a través de la ventana de la cocina. Todavía descolorido, todavía en pie. Carlos llevaba su mejor traje, el del funeral de su mujer. Mateo llevaba su camisa recién planchada, con las mangas todavía un poco largas. Ninguno de los dos habló mucho. En la puerta principal, Carlos se arrodilló y puso ambas manos sobre los hombros de su hijo. Pase lo que pase ahí dentro, estoy orgulloso de ti. Mateo miró a su padre. No va a pasar nada, papá, solo la verdad. El viejo coche arrancó al segundo intento. Condujeron por el pueblo en silencio, pasando por el bazar oriental, por la parroquia donde estaba enterrada la madre de Mateo, por una valla publicitaria del grupo inmobiliario Balbuena que anunciaba chalets de lujo. El futuro de San Telmo. Mateo la miró fijamente. Su agarre sobre el maletín se apretó. Llegaron a los juzgados. Mateo salió del coche, con el maletín en ambas manos, la camisa planchada, los zapatos agrietados pero relucientes. Este fue el momento del principio. El vestíbulo, el insulto, las risas. Pero ahora ya sabes lo que de la Maza no sabía. Ahora sabes lo que Montenegro no sabía. Ahora sabes lo que no sabía ninguna de las caras sonrientes de ese edificio. El niño del maletín no estaba perdido. Estaba preparado. La noche antes de la vista, horas antes de que Mateo puliera sus zapatos y preparara el maletín, hizo el descubrimiento que derribaría al hombre más poderoso de la comarca de San Telmo. Comenzó con los registros catastrales. Mateo había estado cruzando datos de 2 documentos. La escritura de propiedad original de los Ortiz, archivada hacía 22 años cuando sus padres compraron el terreno, y el levantamiento topográfico que Inmobiliaria Balbuena presentó con la demanda. El estudio afirmaba que la línea de propiedad de los Ortiz estaba 4 metros al este de donde Carlos siempre había entendido que estaba. 4 metros. Justo lo suficiente para situar la pared oeste del taller en las tierras de Balbuena. Pero cuando Mateo superpuso la cuadrícula original del registro topográfico, la que se inscribió cuando se parceló la tierra por primera vez, los números no coincidían. El punto de referencia inicial era diferente. El topógrafo de Balbuena utilizó coordenadas GPS que estaban desplazadas del monumento de referencia original, no por accidente, exactamente por 4 metros. La distancia exacta necesaria para robar una franja de la propiedad de los Ortiz. Mateo recordó lo que Carmen había dicho en la cena. Los mojones se movieron en la noche, 1 metro al este. Así que comprobó a continuación el estudio topográfico de la propiedad de los Aguilar, el que Balbuena había utilizado para adquirir la tierra de al lado el año anterior. El mismo topógrafo, Arturo Robles, el mismo desfase,
La misma dirección, los mismos 4 metros, 2 propiedades, el mismo topógrafo, el mismo cambio, la misma empresa, el mismo resultado. Esto no fue un error, fue un método. Mateo escribió en su cuaderno. Robles movió la línea. La movió para los Aguilar. Ahora la está moviendo para nosotros. Pero esa no fue la pista clave. La pista de oro llegó 20 minutos después. Mateo estaba hojeando los registros de transparencia financiera de la comarca. La declaración de bienes y actividades que todos los cargos públicos de Andalucía debían presentar anualmente. Los había solicitado a Laura Cortés, junto con los registros de la propiedad. La mayoría de los niños de 10 años no sabrían que existían las declaraciones de bienes. Mateo no era la mayoría de los niños de 10 años. Había leído sobre los conflictos de intereses judiciales en uno de los libros de Carmen, Ley Orgánica del Poder Judicial. Título 3. Había subrayado la frase clave: un juez o magistrado deberá abstenerse de conocer de cualquier asunto en el que tenga un interés directo o indirecto, incluyendo aquellos que involucren a una parte con la que mantenga vínculos económicos. Casi se le pasa por alto. Una sola línea enterrada en la página 9 de la declaración más reciente del juez Ignacio de la Maza. Intereses de inversión. Grupo Inmobiliario Balbuena S.L. Acciones adquiridas. Valor 185.000 euros. Mateo lo leyó de nuevo, y una vez más. El juez Ignacio de la Maza, el hombre asignado para presidir el caso de Balbuena contra la familia Ortiz, era un inversor del Grupo Inmobiliario Balbuena. Tenía una participación financiera en la misma empresa que estaba demandando al padre de Mateo. Cada pedazo de tierra que Balbuena adquiría hacía a de la Maza más rico. Cada fallo a favor de Balbuena ponía dinero directamente en el bolsillo de la Maza. El juez no era neutral. El juez era el enemigo, y siempre lo había sido. Y todo estaba escrito, archivado en la administración, registro público, allí sentado durante años, esperando a que alguien mirara. Nadie miró, ni los abogados, ni los otros jueces, ni los periodistas, ni los políticos. Un niño de 10 años miró. Mateo se sentó en su escritorio durante mucho tiempo. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de comprensión. Por fin comprendió por qué todas las familias gitanas perdían en el tribunal de la Maza. ¿Por qué ningún abogado aceptaba sus casos? ¿Por qué el sistema funcionaba tan perfectamente contra ellos? No era solo racismo, era beneficio. Luego cogió una ficha, una simple tarjeta, y escribió una pregunta en ella. La subrayó 2 veces. La colocó en el bolsillo delantero del maletín. Esa noche, un niño de 10 años sostenía al hombre más poderoso de San Telmo en la palma de su mano, y de la Maza no tenía ni idea. Sala número 2. Paredes revestidas de madera, una bandera de España y otra de Andalucía, el escudo del Estado montado sobre el estrado. 30 personas abarrotaban las gradas del público, en su mayoría familias gitanas del barrio sur, gente que había venido a ver porque el caso de los Ortiz era también su caso. Si Carlos perdía, todos perdían, y lo sabían. Cuando Mateo cruzó la puerta llevando ese maletín de cuero, la sala se quedó en silencio. Caminó hasta la mesa de la defensa. Su cabeza apenas asomaba por encima de ella, y dejó el maletín en el suelo. Lo abrió. Extendió sus fichas en una fila ordenada. Colocó una carpeta a la izquierda y otra a la derecha. Luego se sentó, con las manos entrelazadas, los pies colgando sobre el suelo, y esperó. Victoria Montenegro soltó una risa incrédula. «Señoría, esto es absurdo. Hay un niño en la mesa de los abogados. No puede tener más de 10 años». El juez de la Maza miró hacia abajo desde el estrado. Por un momento, algo parpadeó en sus ojos. Irritación, diversión, desprecio. Los 3 a la vez. «Chico, ¿quién eres? ¿Y qué te crees que estás haciendo en mi sala?» Mateo se puso de puntillas para que su voz resonara. «Mi nombre es Mateo Ortiz, señoría. Estoy aquí en nombre de mi padre, Carlos Ortiz, el demandado en este asunto. He presentado una petición solicitando permiso extraordinario para asistir en la presentación de su caso bajo la potestad del tribunal para garantizar una representación justa en juicios verbales para las partes que no pueden pagar. Asistencia letrada». Sostuvo en alto la moción escrita a mano. Limpia, precisa, todas las citas legales correctas. La sala murmuró. De la Maza tomó el documento. Lo leyó lentamente.
Apretó la mandíbula, pasó la página, leyó las citas, volvió atrás. Luego miró a Mateo con una expresión que había cambiado, no a respeto, sino a algo más difícil de leer. Cansancio, tal vez. El primer reconocimiento débil de que esto no era lo que esperaba. ¿Quién te ha ayudado a escribir esto? La Biblioteca Municipal de San Telmo, señoría. Está abierta a todo el mundo. Algunas personas en la sala sonrieron. De la Maza no lo hizo. Lo permitiré, dijo, con voz monótona. De forma provisional, pero te estaré vigilando muy de cerca. Un paso en falso y estás fuera. ¿Entendido? Entendido, señoría. Victoria Montenegro pronunció su alegato inicial como una mujer que ya había ganado. Era fluida, pulida, sin prisas. Cada frase estaba diseñada para hacer que la familia Ortiz pareciera que se aferraba a un error. Presentó al inmobiliario Balbuena como un pilar de la comunidad. Una empresa que invertía en el futuro de San Telmo, creando empleo, elevando el valor de las propiedades. El levantamiento topográfico fue realizado por un profesional colegiado con 26 años de experiencia. La ley es clara. Las matemáticas son claras. La línea es la línea. Esto no se trata de historia, dijo, arreglándose la chaqueta. Esto no se trata de sentimientos. Esto se trata de dónde se dibuja una línea en un mapa. Y el mapa es claro. Se sentó. No miró a Mateo. Mateo se levantó. Tuvo que empujar su silla hacia atrás para tener espacio. El maletín estaba abierto sobre la mesa detrás de él. Sus fichas estaban dispuestas en fila. Sus pies apenas llegaban al suelo. No intentó igualar la elegancia de Montenegro. No podía, pero su voz fue clara y firme para un niño. La voz de alguien que había practicado esto en la cocina de su abuela 100 veces. Mi padre ha sido dueño de estas tierras durante 22 años. Eso es más tiempo del que yo llevo vivo. Mi madre está enterrada en la parroquia, a 3 calles de nuestro taller. La escritura que cuelga en nuestra pared ha sido válida durante 2 décadas. Nadie la cuestionó, nadie la impugnó. No hasta que el inmobiliario Balbuena decidió que la quería. Hizo una pausa, miró a los bancos del público, los rostros que reconocía del barrio, de la iglesia, de las comidas de los domingos, luego miró a De la Maza. La señora Montenegro dice que esto se trata de una línea en un mapa. Tiene razón, pero la pregunta no es dónde está la línea. La pregunta es, ¿quién la movió y por qué? La sala de vistas se quedó en un silencio sepulcral, no el silencio educado de la espera, el silencio eléctrico de la gente que se da cuenta de que algo ha cambiado. Luego Montenegro procedió a interrogar a Carlos. Empezó con suavidad. ¿Dónde creció? ¿Cuánto tiempo había sido dueño de la propiedad? Preguntas simples para crear empatía. Luego sacó el cuchillo. Le preguntó si era topógrafo. No. ¿Abogado? No. ¿Ingeniero? No. ¿Había estudiado alguna vez derecho de propiedad? No. ¿Había leído alguna vez su escritura completa antes de que llegara esta demanda? Carlos dudó. Leí la mayor parte cuando compramos el terreno. La mayor parte, repitió Montenegro. Así que le pide a este tribunal que crea su palabra. Un hombre sin formación legal, sin credenciales de topografía, sin educación más allá de la escuela obligatoria, por encima de la evaluación de un profesional colegiado con 26 años de experiencia. Carlos se sentó muy erguido. La miró, y por primera vez en todo el día, su voz fue firme. Le pido a este tribunal que mire la verdad. Mateo observaba desde su asiento, tenía la mandíbula apretada, pero no intervino. Escribió una nota en una de sus fichas. Sabía exactamente lo que estaba haciendo Montenegro. Intentar provocar un arrebato emocional para que De la Maza tuviera una excusa para hacerlo callar. Cada instinto de su cuerpo quería levantarse y objetar. Se quedó sentado, se quedó callado. Su bolígrafo se movió sobre la ficha porque tenía algo más grande en camino, algo de lo que Montenegro no sabía nada, algo de lo que De la Maza no sabía nada, algo escondido en el bolsillo delantero del maletín de un hombre muerto, escrito en una tarjeta de índice en letras de imprenta de un niño. Una pregunta. Eso era todo lo que necesitaba. De la Maza ordenó un receso para comer, pero antes de que el mazo cayera, se inclinó hacia adelante en el estrado y miró directamente a Mateo, no con desprecio esta vez, sino con algo más frío, algo cuidadoso. Chico, te he dado más paciencia hoy de la que mereces. Cuando volvamos esta tarde, espero pruebas reales, documentos, números, no discursos, no sentimientos. Si no tienes nada que mostrarme,
Fallaré sobre lo que tengo delante. Dejó que eso calara, y lo que tengo delante es un estudio colegiado y una reclamación válida. ¿Estamos claros? Sí, señoría. Bien. Receso hasta la 1:30. Montenegro recogió sus papeles y sonrió. No la sonrisa tensa de alguien que finge confianza, sino la sonrisa real de alguien que creía que ya había ganado. Se inclinó para susurrarle algo al representante de Balbuena y ambos miraron a Mateo y negaron con la cabeza. De la Maza bajó del estrado y desapareció por la puerta lateral. La sala se vació lentamente. Algunas personas se detuvieron para tocar el hombro de Carlos. La mayoría simplemente salió en silencio, con los rostros pesados por el peso de lo inevitable. En el pasillo, Carlos se sentó en un banco de madera y escondió la cabeza entre las manos. No habló. No lo necesitaba. Su cuerpo lo decía todo. La curva de su espalda, la forma en que sus dedos presionaban sus sienes, la lenta negación con la cabeza, 22 años de trabajo, la memoria de su mujer, el futuro de su hijo, todo ello equilibrado en una vista que parecía que ya estaba decidida. Mateo estaba de pie junto a la ventana del pasillo mirando hacia el pueblo, los tejados, el campanario de la iglesia, la valla publicitaria de Balbuena a lo lejos. Por primera vez desde que empezó todo esto, su compostura se resquebrajó. Solo un poco. Le tembló la mano mientras sostenía el asa del maletín. El maletín le llegaba casi a la cintura. Parecía pequeño contra la ventana. Parecía exactamente lo que era. Un niño llevando algo demasiado pesado para alguien de su edad. Luego abrió el maletín. Sacó la ficha, la del bolsillo delantero, la de la única pregunta. La leyó en silencio, moviendo los labios, una vez, 2 veces. Su respiración se ralentizó, sus manos se estabilizaron, su rostro se calmó. Cerró el maletín y lo sostuvo con ambas manos. Estaba listo. Fue entonces cuando de la Maza apareció en el pasillo, sin su toga, solo en camisa y tirantes. Caminó hacia Mateo lenta y deliberadamente, sus zapatos repicando sobre el mármol. Luego se agachó para quedar a la altura de sus ojos, lo suficientemente cerca como para que Mateo pudiera oler el café en su aliento, lo suficientemente cerca como para que el gesto fuera inconfundible. Un hombre adulto rebajándose a la altura de un niño, no por amabilidad, sino por poder. De la misma manera que te agachas para hablarle a un perro. Tienes agallas, chico, te concedo eso. Su voz era baja, casi amigable, casi cálida, pero las agallas no ganan casos en mi tribunal. ¿Sabes lo que sí gana? Saber cuándo has perdido. Se irguió. Dile a tu papito que acepte lo que Balbuena le ofrece. Ahórrate la vergüenza. Ahórrale a tu papito la vergüenza. Mateo miró al juez de la Maza, el hombre que le había llamado rata sucia, que le había dicho a su padre que era basura, que había pasado 22 años decidiendo quién importaba y quién no, y dijo: no tengo una contraoferta, juez de la Maza. Tengo una pregunta. La sonrisa de la Maza no desapareció, pero se tensó, apenas un poco, justo en las comisuras, la grieta más pequeña en la armadura de un hombre que no había sido desafiado en 2 décadas. Se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más. Fuera de los juzgados, bajo el viejo naranjo del patio, los miembros de la comunidad gitana se reunieron. Carmen estaba entre ellos. No estaba llorando. Estaba sentada en un banco con los ojos cerrados y las manos entrelazadas, rezando, no en voz alta, no para aparentar, solo una abuela pidiéndole a Dios que estabilizara las manos de un niño de 10 años que llevaba un maletín lleno de verdades a una sala llena de personas que querían aplastarlo. Un vecino le puso la mano en el hombro a Carmen. Ese chico no tiene ninguna oportunidad ahí dentro, Carmen. Lo sabes. Carmen abrió los ojos, lenta y segura. Ese chico se ha estado preparando para esto toda su vida, solo que no lo sabía. Laura Cortés, la funcionaria de registros de la comarca que había sacado esos archivos, observaba desde las escaleras de los juzgados. No había ido a comer. Estaba demasiado nerviosa para hacerlo. Sabía lo que Mateo había encontrado en esos registros. Ella fue la que lo vio leer la página 9 de la Declaración de Bienes de la Maza. Vio cómo se le abrían los ojos. Lo vio copiar los números en su cuaderno con manos temblorosas. No había dicho nada. Había hecho su trabajo. Había dado a un ciudadano acceso a registros públicos y ahora esperaba que fuera suficiente. Sonó la campana del juzgado. La hora de la comida había terminado. Mateo se remetió la camisa y cogió el maletín con ambas manos. Carlos se levantó. Se miraron
el hombre alto y el niño pequeño, y volvieron a entrar juntos por las puertas del juzgado, uno al lado del otro, paso a paso. Cuando esa puerta se cerró para la sesión de la tarde, 30 personas contuvieron la respiración porque un niño gitano de 10 años estaba a punto de hacer algo que ningún abogado, ningún político y ningún adulto en San Telmo se había atrevido a hacer jamás: mirar al juez Ignacio de la Maza a los ojos y llamarle fraude. La sesión de la tarde comenzó con silencio, el tipo de silencio que te presiona el pecho. Los bancos estaban más llenos que antes. Se había corrido la voz durante el receso para comer. Había gente de pie a lo largo de la pared del fondo, con los rostros pegados al cristal de la puerta de la sala. Mateo se levantó y dijo: «Señoría, me gustaría llamar a un testigo». De la Maza enarcó una ceja. «¿Tienes un testigo?» «Sí, señor. Arturo Robles, el topógrafo colegiado que realizó el estudio de linderos presentado por Inmobiliaria Balbuena». Montenegro se puso en pie de inmediato. «Objeción. El señor Robles es nuestro testigo». De la Maza miró a Mateo. Por un momento, pareció dispuesto a denegarlo, una forma más de inclinar el tablero. Pero 30 personas estaban mirando. Un secretario estaba levantando acta, así que dijo: «El demandado tiene derecho a interrogar». Denegada. Arturo Robles subió al estrado. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con entradas pronunciadas y sudor formándose ya en sus sienes. Se sentó, ajustó el micrófono y miró a Mateo. No esperaba ser interrogado por un niño de 10 años. Mateo empezó suavemente, con cuidado, de la forma en que Carmen le había enseñado. «Señor Robles, ¿cuánto tiempo lleva siendo topógrafo colegiado?» «26 años. Y usted realizó el levantamiento topográfico presentado en este caso, ¿verdad?» «Así es. ¿Podría explicarme su proceso? Específicamente, ¿desde dónde empezó su medición?» Robles se relajó. Ese era su territorio, terreno conocido. «Empecé desde las coordenadas GPS de la marca de referencia del catastro en la esquina noroeste de la parcela de Balbuena. Procedimiento habitual». «Procedimiento habitual», repitió Mateo. Asintió. Dejó que Robles se sintiera cómodo, que se acomodara. Entonces Mateo metió la mano en el maletín y sacó 2 láminas transparentes, plantillas calcadas a mano en plástico transparente, a partir de los documentos que había estudiado. Una mostraba el plano catastral original de la comarca de hacía 22 años. La otra mostraba el estudio de Robles. La sostuvo en alto, una encima de la otra, y caminó hacia el estrado de los testigos. Su cabeza apenas llegaba a la barandilla. «Señor Robles, en el plano original registrado en esta comarca hace 22 años, el monumento de referencia en la esquina noroeste está situado en esta posición», lo señaló. «Pero en su estudio, la coordenada GPS de inicio está aquí», señaló de nuevo. «Eso está a aproximadamente 4 metros al este. ¿Puede explicar por qué su punto de partida no es el mismo que el original?» Robles parpadeó. «Fue actualizado». «¿Actualizado por quién?» «Las coordenadas que usé eran las más actuales disponibles». «¿Tiene usted documentación de esa actualización por parte del catastro?» Silencio. La boca de Robles se abrió, luego se cerró. «Tendría que revisar mis registros. Yo los he revisado por usted», dijo Mateo. Sostuvo en alto una página impresa, la carta de confirmación de la delegación, sellada y fechada. «No ha habido ninguna actualización de las coordenadas del monumento de referencia para esta parcela desde que se registró el plano original. El catastro lo confirmó. La marca no se ha movido en 22 años». Robles se removió en su silla. El sudor de sus sienes ahora le corría por la cara. Se secó la frente con el dorso de la mano. Mateo dejó que el silencio se mantuviera durante 3 segundos, luego 4, luego 5. Había aprendido esto de Carmen. Ella le había dicho que el silencio era un arma. «Deja que la mentira flote en el aire», le había dicho. «Que todo el mundo la huela». Luego Mateo colocó ambas láminas transparentes sobre la mesa y sacó la ficha del bolsillo delantero del maletín. Una sola pregunta, escrita con las cuidadosas letras de imprenta de un niño, subrayada 2 veces. «Señor Robles, tengo una última pregunta». En la sala reinaba un silencio tan absoluto que se podía oír el giro del ventilador del techo sobre el estrado. «También he obtenido el estudio que usted realizó para la propiedad de los Aguilar, la tierra que Inmobiliaria Balbuena compró el año pasado. Misma comarca, mismo barrio, mismo cliente». Hizo una pausa en ese estudio.
El punto de referencia está desplazado del monumento original exactamente la misma distancia, 4 metros, en la misma dirección, hacia el este, con el mismo resultado. Los límites se desplazan a favor de Balbuena. Robles no dijo nada. Su mano agarraba el reposabrazos de la silla de testigos con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. 2 propiedades, el mismo topógrafo, el mismo desplazamiento, el mismo cliente, el mismo resultado. Mateo miró directamente a Robles. Su voz no tembló. Señor Robles, ¿acaso el grupo inmobiliario Balbuena o alguien actuando en su nombre le instruyó para que utilizara un punto de referencia desplazado para estos estudios? ¿Sí o no? Los ojos de Robles se dirigieron hacia Montenegro y luego, involuntariamente, sin poder evitarlo, se dirigieron hacia el juez de la Maza. Esa mirada lo dijo todo. La conexión entre el topógrafo, la empresa y el juez al descubierto en una sola mirada aterrorizada. Robles tragó saliva. A mí me dieron unas coordenadas con las que trabajar. ¿Dadas por quién? Por el despacho del cliente. Las gradas estallaron, las voces se superponían. Alguien gritó. Montenegro estaba de pie objetando. De la Maza golpeó su mazo. ¡Silencio! Orden en la sala. Pero Mateo no había terminado. Esperó a que se apagara el ruido. Se quedó completamente quieto. El maletín estaba abierto en la mesa detrás de él. La ficha seguía en su mano. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Se apartó de Robles. Se volvió hacia el estrado del juez. Miró hacia arriba, al juez Ignacio de la Maza, el hombre más poderoso de la comarca de San Telmo, el hombre que le había llamado rata, que le había dicho que se largara, que había pasado 22 años decidiendo quién pertenecía y quién no. Y Mateo Ortiz, de 10 años, hizo la pregunta que nadie en esa sala de vistas vio venir. Señoría, antes de que falle sobre este caso, tengo una última pregunta, no para el testigo, sino para que conste en acta. El rostro de la Maza se tensó. Estás fuera de lugar. Según los registros de la Declaración de Bienes y Actividades de Cargos Públicos, registros públicos presentados anualmente y disponibles para cualquier ciudadano, usted, juez Ignacio de la Maza, posee intereses de inversión en el grupo inmobiliario Balbuena, valorados en 185.000 euros. La sala contuvo la respiración. Si eso es cierto, señoría, entonces usted tiene un interés financiero directo en el resultado de cada caso que Balbuena lleva ante este tribunal, incluido este. La voz de Mateo no tembló. Sus manos no temblaron. Sostuvo la página de la declaración impresa, la página 9, resaltada en amarillo, y sus ojos nunca se apartaron del rostro de la Maza. Mi pregunta es simple. ¿Cómo puede juzgar este caso con imparcialidad cuando se lucra del veredicto? El rostro de Ignacio de la Maza se puso blanco. El mazo no bajó. Su mano se quedó congelada sobre él. Montenegro estaba de pie, con la boca abierta, sin nada que decir. El secretario había dejado de teclear. Robles miraba fijamente al suelo. Las gradas estaban en silencio. No el silencio de la conmoción, sino el silencio de algo haciéndose añicos. Algo que había mantenido a este pueblo bajo su control durante 22 años, resquebrajándose por la mitad. Un niño gitano de 10 años acababa de romperlo con una sola pregunta. Lo que sucedió a continuación se desarrolló en minutos, pero resonaría en San Telmo durante años. De la Maza intentó recuperar el control. Golpeó el mazo 1, 2, 3 veces. Esto es un atropello. Es un niño haciendo acusaciones infundadas en mi sala. La declaración es un registro público de la administración. Señoría, Mateo levantó la página impresa, presentada por usted, firmada por usted, fechada el pasado enero, página 9. Montenegro cogió su teléfono y empezó a desplazarse frenéticamente por la pantalla. Le temblaban los dedos. El color había desaparecido de su rostro. Nunca lo había comprobado. En todos sus años trabajando en casos de Balbuena en la sala de la Maza, nunca se le había ocurrido mirar las declaraciones de bienes del juez. Nadie lo había hecho, porque nadie había tenido la necesidad de hacerlo, porque nadie se había atrevido jamás, porque nadie había imaginado nunca que la respuesta a 22 años de injusticia estaba sentada en un archivador en el registro oficial esperando a que alguien simplemente preguntara. Un hombre entre el público, un abogado jubilado que había acudido por curiosidad, se puso en pie. Su voz fue tranquila y clara. Señoría, si esta declaración es exacta,
Usted está obligado por la ley orgánica del Poder Judicial a inhibirse de este procedimiento inmediatamente. No hacerlo constituye una infracción muy grave. Y con el debido respeto, señor, todo el mundo en esta sala acaba de escuchar las pruebas. La mano del mazo de la Maza cayó sobre el estrado. Miró hacia la sala. 30 pares de ojos, tal vez más ahora, devolviéndole la mirada. Caras gitanas, caras payas, el guardia de seguridad que se había reído esa mañana, el secretario que había registrado el insulto, los abogados que habían sonreído con superioridad, todos ellos viendo, por primera vez, quién era realmente. Miró a Mateo. El niño le devolvió la mirada, sin odio en sus ojos, sin triunfo, sin sed de venganza, solo la mirada firme y silenciosa de un niño que había venido a contar la verdad y había hecho exactamente eso. De la Maza se puso de pie, con las manos apoyadas sobre el estrado. No habló durante un largo momento. La sala esperaba. Luego dijo, con una voz que era apenas un susurro, se suspende la sesión indefinidamente. Recogió sus papeles, bajó del estrado y salió por la puerta lateral. No miró hacia atrás, no regresó. En menos de 48 horas, el registro de San Telmo remitió las pruebas de Mateo, la declaración de bienes, los 2 estudios coincidentes, el testimonio de Robles al Consejo General del Poder Judicial. Se ordenó una revisión de emergencia. Una jueza sustituta, la jueza Marta Jiménez, traída desde Sevilla, fue asignada al caso de los Ortiz. La jueza Jiménez revisó todo: los estudios topográficos, el desplazamiento, la admisión de Robles, la declaración de bienes, el patrón de conducta. Su fallo fue rápido. La reclamación del Indes contra la propiedad de los Ortiz fue desestimada. El levantamiento topográfico presentado por Inmobiliaria Balbuena fue declarado fraudulento y basado en puntos de referencia manipulados. La jueza Jiménez recomendó además que se reabriera para revisión el caso de la familia Aguilar y que tanto la licencia de topógrafo de Arturo Robles como las adquisiciones de tierras pendientes de Inmobiliaria Balbuena en San Telmo fueran remitidas a la Fiscalía General del Estado para su investigación. Y el juez Ignacio de la Maza, 22 años en el banquillo, intocable, cuestionable, el apellido más poderoso de la comarca, fue suspendido formalmente a la espera de una investigación disciplinaria completa. Cuando la jueza sustituta leyó su decisión, la sala estaba abarrotada, cada asiento ocupado, gente de pie junto a las paredes, gente de pie en el pasillo, rostros pegados a cada ventana. La jueza Jiménez miró a Mateo y le dijo, «Joven, llevo 16 años como jueza. Nunca, ni una sola vez, he visto una presentación más exhaustiva, más valiente o más honesta en ningún juzgado de esta comunidad autónoma. Le ha hecho a su padre un gran servicio. Le ha hecho a esta comunidad un gran servicio. Y le ha hecho a este tribunal y a la propia ley un inmenso servicio». Las gradas estallaron, no en caos, sino en aplausos, en lágrimas, en algo que San Telmo no había sentido en mucho tiempo: justicia. Carlos envolvió a Mateo en sus brazos y lo abrazó tan fuerte que los pies del niño se despegaron del suelo. No dijo nada, no podía. Sus lágrimas lo decían todo. Carmen estaba allí, llorando y riendo al mismo tiempo, de la forma en que solo las abuelas saben hacerlo. La comunidad los rodeó, manos en los hombros, brazos abrazando espaldas. Laura Cortés estaba en la puerta, sonriendo a través de lágrimas que no se molestó en secarse. La señora Alonso, la bibliotecaria, estaba en la última fila, presionando un pañuelo contra sus ojos. Mateo abrió el maletín, metió la mano en el forro y sacó la nota amarillenta con la letra de su abuelo. El derecho pertenece a quienes lo estudian. Se la entregó a Carmen, ella se la apretó contra el pecho, cerró los ojos y susurró el nombre de su marido. 3 generaciones, un maletín, una verdad. Fuera de los juzgados, la luz de la tarde entraba a través del naranjo en columnas doradas, el mismo árbol donde Carmen había rezado aquella mañana. Carlos y Mateo caminaron hacia el coche. No hablaron, no lo necesitaban. Condujeron a casa por el pueblo, pasando por el bazar oriental, por la parroquia donde estaba enterrada la madre de Mateo, por la valla publicitaria del grupo inmobiliario Balbuena. Mateo la miró. No se quedó mirando fijamente esta vez. Solo miró, y luego apartó la vista. Ya no necesitaba mirar fijamente. Aparcaron en el taller. Los faros del viejo coche iluminaron el letrero descolorido: Talleres Ortiz e Hijo. Carlos apagó el motor.
Se quedó sentado un momento, con las manos descansando sobre el volante. Luego dijo, en voz baja, «Tu madre habría estado muy orgullosa de ti». Mateo miró el letrero, el taller, el terreno que sus padres habían comprado juntos hacía 22 años con nada más que amor y un sueño y un trozo de papel que decía que eso era suyo. «Ya lo está, papá». La licencia de topografía de Arturo Robles fue revocada. El grupo inmobiliario Balbuena fue puesto bajo investigación por la Fiscalía General. 11 adquisiciones de propiedades en San Telmo fueron marcadas para revisión. 3 familias, incluidos los Aguilar, presentaron mociones para reclamar sus tierras. El juez Ignacio de la Maza nunca volvió a sentarse en el estrado. La investigación ética judicial descubrió un patrón de conflictos financieros no revelados que abarcaban 14 años y 9 casos, todos ellos involucrando a familias gitanas en el barrio sur de San Telmo. Fue apartado de la carrera judicial permanentemente. Su nombre fue retirado de la placa del juzgado por la que había pasado cada mañana durante 22 años. El edificio que una vez controló ya no llevaba su nombre. Llevaba su vergüenza, y Mateo Ortiz, un niño de 10 años que entró en ese juzgado con un maletín demasiado grande para su cuerpo y una pregunta demasiado grande para el hombre más poderoso de la comarca, se convirtió en la persona más joven de Andalucía en recibir una mención de honor del Colegio de Abogados. No como abogado, sino como un ciudadano que, en sus palabras, demostró un valor extraordinario y un compromiso con la justicia ante el abuso sistémico de poder. Carlos Ortiz pagó las deudas del taller ese mismo año. Él mismo volvió a pintar el letrero un domingo por la tarde con Mateo, sosteniendo la escalera. Ahora dice, Talleres Ortiz e Hijo, fundado en 2004. Seguimos en pie. Seguimos en pie. Necesito decirte algo antes de irnos. Cuando yo tenía 12 años, vi a mi tío perder su bar de tapas, no porque fracasara, sino porque alguien con más dinero y un abogado mejor decidió que quería su esquina. Él se quedó de pie en el local aquel último día sosteniendo las llaves, y no lloró, solo dijo, no se llevan el edificio, Hugo al descubierto, se llevan la creencia de que puedes conservar algo. Nunca olvidé eso. Escribí esta historia porque nadie escribió la suya, porque el mundo está lleno de Mateos Ortiz, personas brillantes, valientes y extraordinarias, cuyos dones son invisibles, porque alguien decidió que su origen social, su etnia o el tamaño de su cartera los descalifica para ser vistos. Mateo no entró en ese tribunal con dinero. Entró con la verdad, y eso fue suficiente. Así que mira a las personas que te rodean, míralas de verdad, más allá de la camisa que le queda grande, más allá de los zapatos agrietados. No tienes idea de la carga que lleva alguien, y no tienes idea de lo que son capaces de hacer. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho sentir algo, dale al botón de me gusta, no te cuesta nada, pero ayuda a que esta historia llegue a alguien que necesite escucharla hoy. Compártela, envíala a alguien a quien hayan subestimado, a alguien a quien le hayan dicho que no es nada, a alguien a quien hayan mirado de la forma en que De la Maza miró a Mateo y haya decidido ponerse en pie de todos modos. Suscríbete y activa las notificaciones, porque la semana que viene contaremos otra historia que no olvidarás. Y déjame un comentario abajo. ¿Alguna vez te han subestimado? ¿Alguna vez has entrado en una habitación donde nadie creía que encajabas? ¿Qué hiciste? ¿Te